hijo de millonario, gritaba de dolor y nadie sabía por qué. La nueva niñera revisó su cabeza y encontró algo que hizo llorar a toda la familia. Imagínate una noche oscura, de esas en las que la lluvia golpea los cristales con furia, como si el cielo mismo estuviera llorando. Estás en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, donde las casas parecen palacios y el silencio suele ser la norma, porque allí vive gente que valora su privacidad por encima de todo. Pero en la mansión de los Montenegro, esa noche no había silencio. Había algo mucho más aterrador. De repente, un grito desgarrador rompió la calma de la madrugada. No era el llanto de un niño haciendo un berrinche por un juguete, ni el quejido de alguien que se ha caído. No, mi querida amiga. Era un alarido de puro dolor. Un grito agudo, constante y desesperado que erizaba la piel de cualquiera que lo escuchara. Era el grito de Tomás, un niño de apenas 7 años que, según decían los rumores del barrio, estaba perdiendo la razón. Y antes de seguir adentrándonos en los pasillos de esta casa llena de secretos, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita. Me encantaría saber desde qué ciudad nos estás escuchando hoy. Déjame tu comentario aquí abajo, porque leerte me hace sentir que estamos conversando en la sala de tu casa, compartiendo estas historias que nos tocan el alma. Tu apoyo es lo que nos permite seguir aquí, día tras día. Ahora, volvamos a esa noche y a esa casa. La mansión Montenegro era imponente. Muros altos de piedra gris, rejas de hierro forjado que parecían lanzas apuntando al cielo y un jardín tan perfecto que daba miedo pisarlo. Desde fuera, todo gritaba dinero, poder, éxito. Pero tú y yo sabemos, porque la vida nos lo ha enseñado, que a veces las casas más grandes son las que guardan los infiernos más fríos. Dentro de esas paredes, el lujo no servía de nada para calmar el sufrimiento del pequeño Tomás. Esa misma tarde, horas antes de aquel grito nocturno, había llegado Rosa. Rosa era una mujer de 60 años, con el rostro marcado por el sol y las manos curtidas de tanto trabajar. No era una mujer de lujos, al contrario. Rosa venía de un barrio humilde, donde las casas se amontonan unas contra otras y los vecinos son como familia. Llevaba un abrigo de lana gris, algo viejo pero impecable, y en su bolso guardaba lo más valioso que tenía: una estampa de la Virgen y la foto de sus nietos. Rosa necesitaba ese trabajo desesperadamente. Su hijo mayor había tenido un accidente en la fábrica y las deudas del hospital estaban ahogando a la familia. Cuando la agencia de empleos le habló de la vacante en la casa de los Montenegro, la encargada la miró con lástima y le dijo en voz baja: «Rosa, eres la mejor niñera que tenemos, tienes una paciencia de santa, pero te advierto, esa casa es difícil, nadie dura más de 2 semanas. Dicen que el niño está perturbado, pero el hambre y la necesidad no entienden de miedos», así que Rosa aceptó. Al cruzar el enorme portón de entrada, sintió un escalofrío. No era por el viento, sino por la energía pesada que se respiraba en el aire. La recibió el mayordomo, un hombre estirado y de pocas palabras, que la miró de arriba a abajo como si Rosa fuera una mancha en el piso inmaculado de mármol. «La señora no está, y el señor Montenegro está de viaje, como siempre», dijo el mayordomo con frialdad. «Su trabajo es simple: vigilar al niño, darle sus medicinas y, sobre todo, intentar que no moleste». «¿Molestar?», preguntó Rosa con su voz suave, esa voz que había arrullado a tantos bebés. «Es solo un niño, señor. Los niños no molestan, los niños viven». El mayordomo soltó una risa seca, sin humor. «Espere a conocer a Tomás. Los médicos dicen que tiene algún trastorno neurológico raro. Grita sin razón, se golpea, no deja que nadie lo toque». Las últimas 4 niñeras se fueron corriendo porque decían que el niño parecía poseído. «Si usted logra que se duerma antes de las 10, será un milagro». Rosa asintió en silencio, pero su corazón de madre le decía otra cosa. Ella había criado a 5 hijos y ayudado a criar a 7 nietos. Había visto fiebres, dolores de barriga, miedos nocturnos y berrinches, y sabía que un niño no grita porque sí. Un niño grita porque algo le duele o porque algo le falta. Y en esa casa, tan grande y tan vacía,
Parecía faltar lo más importante: calor humano. La llevaron a su habitación, un cuarto pequeño pero cómodo cerca del ala donde dormía Tomás. Dejó su maleta sobre la cama y se alisó el delantal. Quería conocer al niño, pero le dijeron que estaba sedado por la crisis de la tarde anterior y que era mejor no despertarlo. Así que Rosa se quedó allí, sentada en el borde de la cama, escuchando el silencio sepulcral de la mansión. Se sentía pequeña, intrusa en un mundo de porcelana y cristal. Cenó sola en la cocina. Nadie le habló. Las otras empleadas cuchicheaban en un rincón, mirándola con esa mezcla de pena y curiosidad, como si estuvieran apostando cuánto tiempo duraría la nueva. Rosa terminó su sopa, rezó un Padre Nuestro, pidiendo fuerzas, y se retiró a su cuarto. Fue entonces, pasadas las 2 de la mañana, cuando sucedió. Rosa estaba en ese punto entre el sueño y la vigilia, cuando el grito la arrancó de la cama como un resorte. Fue un sonido que le heló la sangre. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Duele! ¡Quítalo! ¡Quítalo!, gritaba la voz infantil, ahogada en llanto. Sin pensarlo 2 veces, Rosa se puso las pantuflas y salió corriendo al pasillo. El corredor estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz de la luna que entraba por los ventanales. El piso de madera crujía bajo sus pies mientras corría hacia la puerta del fondo, de donde provenían los alaridos. Al llegar a la puerta de Tomás, encontró al mayordomo y a una de las mucamas parados afuera, con los brazos cruzados, sin hacer nada. «¿Qué hacen ahí parados?», preguntó Rosa indignada, con el pecho subiendo y bajando por la carrera. «¿No oyen que el niño está sufriendo? Hay que entrar». «No se puede», dijo la mucama, negando con la cabeza, visiblemente asustada. La señora dejó órdenes estrictas. Cuando le dan los ataques, nadie debe entrar. Dice que es para llamar la atención y que si entramos, solo reforzamos su mal comportamiento. Además, es peligroso. El niño tira cosas. ¿Mal comportamiento? Rosa sintió una rabia que le subía por la garganta. Eso no es un berrinche. Ese niño está agonizando. Ignorando las advertencias y poniendo en riesgo su empleo en su primera noche, Rosa empujó al mayordomo que intentó bloquearle el paso y abrió la puerta de golpe. La escena que vio se le quedaría grabada para siempre. El cuarto era enorme, lleno de juguetes carísimos que parecían no haber sido tocados nunca. Y en medio de una cama demasiado grande para él, estaba Tomás. Era un niño pequeño, delgado, pálido como la cera. Estaba sentado en medio de las sábanas revueltas, con los ojos desorbitados por el terror. Sus manitas estaban aferradas a su propia cabeza, tirando de sus rizos oscuros con desesperación, mientras las lágrimas le bañaban el rostro. «¡Me quema! ¡Me quema!», gritaba el niño mirando al vacío, como si luchara contra un fantasma invisible. Rosa se quedó paralizada un segundo. Había visto niños enfermos, sí, pero lo que veía en los ojos de Tomás no era locura, ni capricho. Era un dolor físico, real y punzante. Y lo más extraño de todo era que, aunque el niño se agarraba la cabeza, no dejaba que sus manos tocaran el cuero cabelludo, sino que mantenía los dedos rígidos, como garras, alrededor de su pelo, como si quisiera arrancarse la piel pero tuviera miedo de tocarse a sí mismo. «Mi niño», susurró Rosa, dando un paso adelante con las manos extendidas, olvidando que era una empleada y convirtiéndose solo en una madre. «Tranquilo, ya estoy aquí. Soy Rosa». Tomás dejó de gritar por un instante y la miró. Sus ojos negros estaban llenos de una súplica muda. Pero cuando Rosa intentó acercarse a la cama, el niño retrocedió gateando hacia la cabecera, temblando violentamente. «No, no me toques», gimió, cubriéndose la cabeza con los brazos. «Ella dijo que no. Nadie puede tocarme». Rosa se detuvo en seco. ¿Ella? ¿Quién era ella? ¿Y por qué un niño de 7 años tendría prohibido recibir un abrazo cuando sentía tanto dolor? En ese momento, bajo la luz tenue de la lámpara de noche, Rosa supo que lo que ocurría en esa casa no era una enfermedad médica. Había algo oscuro, algo que los médicos no veían, algo que olía a secreto y crueldad. Y ella, con su instinto de abuela y su fe inquebrantable,
Se prometió a sí misma que no se iría de esa casa hasta descubrir qué era lo que realmente atormentaba al pequeño heredero de los Montenegro. Esa noche, Rosa no regresó a su habitación. Aunque el mayordomo le insistió en que se fuera a dormir una vez que el niño cayó rendido por el agotamiento, ella se negó. Arrastró un pesado sillón de terciopelo hasta el pie de la cama de Tomás y se sentó allí, vigilante, como un guardián silencioso ante la puerta de una fortaleza. Mientras observaba el pecho del niño subir y bajar con una respiración agitada, incluso en sueños, Rosa no pudo evitar que su mente viajara lejos de esa mansión fría, hacia su propia casa, esa casita pequeña y ruidosa que tanto extrañaba. Para entender por qué Rosa no salió corriendo esa misma noche, como habían hecho las otras niñeras, hay que entender quién era ella. Rosa no era una mujer de títulos ni diplomas, pero tenía un doctorado en la vida. Había criado a 5 hijos con el sudor de su frente, lavando ropa ajena y cocinando para banquetes, y después ayudó a criar a una tropa de nietos revoltosos. Su casa siempre olía a café recién hecho, a pan caliente y a amor. Allí, los gritos eran de alegría, y las lágrimas se secaban rápido con un abrazo apretado y un beso en la frente. Pero había una herida en el corazón de Rosa que nunca había cerrado del todo. Una cicatriz que palpitaba cada vez que veía a un niño sufrir. Años atrás, había perdido a su nieto más pequeño, Miguelito, por una fiebre repentina que los médicos del hospital público no atendieron a tiempo. Recordaba la impotencia, el dolor de ver a una criatura inocente apagarse sin poder hacer nada. Desde ese día, Rosa hizo una promesa silenciosa a Dios. Nunca, jamás, ignoraría el dolor de un niño. Para ella, cuidar a los pequeños no era un trabajo, era una misión sagrada, una forma de honrar la memoria de su angelito que estaba en el cielo. Por eso, cuando miraba a Tomás, no veía al niño problema del que hablaban los empleados. No veía a un loco ni a un caprichoso. Veía a un alma torturada que pedía auxilio a gritos. «Pobrecito mío», susurró Rosa en la oscuridad, frotándose las manos para calentarlas. «Tienes tanto miedo que hasta durmiendo aprietas los dientes. ¿Quién te ha hecho creer que nadie puede tocarte?» La habitación, con la luz del amanecer empezando a colarse por las pesadas cortinas, revelaba una tristeza infinita. Rosa se fijó en los detalles. Había juguetes que costaban lo que ella ganaba en un año, trenes eléctricos importados, castillos de legos gigantes, tabletas de última generación. Pero no había ni una sola foto familiar. En la mesa de noche no había un retrato de su madre, ni de su padre. Solo una lámpara de diseño frío y metálico. Era una habitación de catálogo, no el cuarto de un niño. Esa frialdad le caló los huesos más que la lluvia de afuera. Rosa comprendió entonces que la verdadera pobreza de esa casa no era de dinero, sino de espíritu. Tomás era el niño más pobre del mundo, porque vivía rodeado de oro, pero huérfano de cariño. Cuando el sol terminó de salir, Rosa se levantó, se alisó el delantal y se miró en el espejo del armario. Vio sus propias arrugas y sus canas, pero también vio la firmeza en su mirada. «No te voy a dejar solo, Tomás», dijo en voz baja, como si sellara un pacto. «No sé qué pasa en esta casa, ni qué es ese dolor que tienes en la cabeza, pero te juro por mi vida que lo voy a averiguar». En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. El silencio se rompió no con un grito, sino con el sonido seco de unos tacones caros golpeando la madera. Era hora de conocer a la dueña de la casa, la mujer que, según decían, había traído el orden a la mansión después de la muerte de la madre de Tomás. Rosa respiró hondo. Su instinto le decía que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. La mujer que entró en la habitación parecía salida de una portada de revista. Era alta, esbelta, y llevaba un vestido de seda color champán que brillaba con la luz de la mañana. Su cabello rubio estaba peinado en ondas perfectas, sin un solo pelo fuera de lugar, y su maquillaje era tan impecable que parecía una máscara de porcelana. Era Elena, la madrastra de Tomás, y la actual esposa del señor Montenegro. A primera vista, era la imagen misma de la elegancia y la dulzura. Pero Rosa, con sus años de experiencia leyendo a la gente,
notó algo inquietante en su mirada. Sus ojos azules eran fríos, calculadores, como dos trozos de hielo que escaneaban la habitación buscando imperfecciones. «Tú debes ser la nueva», dijo Elena, sin molestarse en saludar o preguntar su nombre. Su voz era melodiosa, pero carente de cualquier calidez. «Espero que hayas descansado, porque Tomás es agotador». Rosa se puso de pie inmediatamente, alisándose el delantal por instinto. «Buenos días, señora. Soy Rosa. El niño ha pasado mala noche, pero ahora descansa». Elena soltó un suspiro dramático, llevándose una mano al pecho adornado con un collar de perlas. «Siempre pasa malas noches, Rosa». Es su forma de llamar la atención. Los médicos dicen que es un trastorno de conducta severo. Desde que me casé con su padre, he intentado ser una madre para él, pero él me rechaza, grita, rompe cosas. Es una cruz que tenemos que cargar. En ese momento, Tomás se removió en la cama y abrió los ojos. Al ver a su madrastra parada allí, el cambio en el niño fue instantáneo y desgarrador. No hizo berrinche, no gritó. Simplemente se encogió, haciéndose un ovillo contra la cabecera, y comenzó a temblar. Su respiración se aceleró, como la de un animalito acorralado frente a un depredador. Si esta historia ya te está tocando el corazón, y si alguna vez has sentido que las apariencias engañan, cuéntame en los comentarios si has conocido a alguien así, y suscríbete para no perderte cómo continúa este drama, porque lo que viene te dejará sin palabras. Elena se acercó a la cama con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, cariño», dijo, extendiendo una mano hacia el niño. Tomás cerró los ojos con fuerza y emitió un gemido sordo, cubriéndose la cabeza con las manos, protegiéndose. «¿Lo ves, Rosa?», dijo Elena, girándose hacia la niñera con una expresión de víctima sufrida. «Ni siquiera deja que le dé los buenos días. Es imposible tratar con él. El pobre de mi esposo está devastado, pero ya no sabemos qué hacer. A veces pienso que lo mejor sería internarlo en un centro especial, por su propio bien, claro». Rosa observó la escena con el estómago revuelto. Había visto a niños rebeldes, sí, pero la reacción de Tomás no era rebeldía, era pánico. Y notó un detalle que se le escapó a la perfección de Elena. Cuando la madrastra extendió la mano, sus dedos largos y con uñas perfectamente manicuradas hicieron un gesto casi imperceptible, como si fueran garras listas para clavarse, antes de suavizarse al notar que Rosa miraba. «No se preocupe, señora», intervino Rosa, dando un paso valiente para interponerse sutilmente entre la mujer y el niño. «Yo me encargaré de él. A veces los niños solo necesitan tiempo y calma». Elena retiró la mano y su sonrisa se tensó por una fracción de segundo. «Mejor así. Mi esposo llega mañana y quiero que la casa esté en paz. Asegúrate de que no grite, Rosa. El ruido me provoca migraña. Y sobre todo, no le creas nada de lo que diga. Su imaginación es muy retorcida». Con un último vistazo de desdén hacia el niño que temblaba en la cama, Elena dio media vuelta y salió de la habitación, dejando tras de sí una estela de perfume caro que a Rosa le pareció, de repente, el olor más asfixiante del mundo. Rosa miró a Tomás y supo que el niño problema no era el problema en absoluto. El problema llevaba seda y perlas, y era mucho más peligroso de lo que parecía. Pasaron 3 días y la situación en la mansión Montenegro, lejos de calmarse, se convirtió en una rutina de angustia que pesaba como plomo. Tomás no mejoraba. Al contrario, sus crisis eran cada vez más frecuentes y violentas. Pero lo que más desesperaba a Rosa no eran los gritos del niño, sino la ceguera de los adultos que lo rodeaban. Una tarde, después de un episodio particularmente terrible en el que Tomás casi se desmaya del llanto gritando que le picaban agujas en la cabeza, Elena llamó a los médicos. No a uno, sino a 3 especialistas de renombre, de esos que cobran una fortuna solo por cruzar la puerta y que visten trajes más caros que la casa de Rosa. Llegaron con sus maletines de cuero, sus voces graves y esa actitud de quien cree saberlo todo sin necesidad de preguntar. Rosa se mantuvo en un rincón de la habitación, invisible para ellos, observando cada movimiento como un halcón.
vio cómo revisaban a Tomás de manera superficial, casi con asco, molestos porque el niño no dejaba de moverse y de manotear. Le miraron las pupilas con una linterna, le escucharon el corazón con el estetoscopio y le revisaron los reflejos de las rodillas. Pero nadie, absolutamente nadie, se detuvo a mirar dónde el niño señalaba su dolor. «Físicamente está perfecto, señora Elena», dictaminó el médico principal, guardando su estetoscopio con aire de suficiencia. «No tiene fiebre, no hay inflamación visible, sus signos vitales son estables». «Pero, doctor, grita como si lo estuvieran matando», insistió Elena, aunque Rosa notó que en su voz no había preocupación maternal, sino la irritación de quien quiere silenciar un ruido molesto. «Es lo que temíamos, un trastorno psicosomático severo», respondió el doctor, asintiendo con gravedad. «El niño busca atención de forma patológica. Inventa un dolor físico para manipular su entorno. Es muy común en niños que han perdido a su madre biológica. El dolor es real en su mente, pero no existe en su cuerpo». Rosa tuvo que morderse la lengua para no gritarles que eran unos incompetentes. ¿Cómo podían decir que no existía? Ella, que no tenía títulos colgados en la pared, pero sí un máster en criar hijos, veía cosas que esos hombres de ciencia ignoraban. Rosa había notado detalles que no encajaban con un dolor imaginario. Se fijó en cómo Tomás, incluso cuando estaba tranquilo, nunca apoyaba la parte posterior de la cabeza en la almohada. Dormía de lado o boca abajo, con el cuello rígido, protegiendo siempre su nuca y su coronilla. Había visto cómo, cuando intentaba peinarse con los dedos, sus manos temblaban y se detenían milímetros antes de tocar el cuero cabelludo, como si hubiera un campo de fuerza invisible hecho de fuego. Eso no era dolor de cabeza, amiga mía. Cuando a uno le duele la cabeza por dentro, se aprieta las sienes, se masajea la frente. Tomás hacía todo lo contrario. Evitaba el contacto a toda costa. Su piel reaccionaba antes de ser tocada. «¿Y qué hacemos?», preguntó Elena. «Sedantes más fuertes», fue la respuesta del médico, sacando su recetario. «Necesita dormir para resetear su sistema nervioso. Y sobre todo, disciplina. No cedan a sus caprichos. Si dice que le duele, ignórenlo. Si grita, déjenlo solo. Tarde o temprano se cansará». Elena tomó la receta con una sonrisa de alivio, como si le hubieran dado la solución mágica a todos sus problemas. «Gracias, doctor. Haremos exactamente lo que dice». Cuando los médicos se fueron, dejando tras de sí un aroma a colonia cara y desinfectante, Rosa se acercó a la cama. Tomás, agotado por la revisión, la miraba con ojos vidriosos. Rosa sintió una punzada de dolor en el pecho. Estaban drogando al niño para que no gritara. Estaban silenciando al testigo en lugar de buscar al culpable. «No estás loco, mi amor», le susurró Rosa, acomodándole la sábana sin tocarle la cabeza. «Yo sé que te duele de verdad. Esos señores no saben mirar, pero yo sí». Y en ese momento, Rosa tuvo una certeza aterradora. Si los médicos no encontraban nada, era porque lo que causaba el dolor estaba escondido deliberadamente. No era una enfermedad. Era algo provocado. Y si nadie más iba a buscar la causa, ella tendría que convertirse en doctora, detective y protectora, todo a la vez, antes de que los sedantes apagaran la voz de Tomás para siempre. Aquella noche, el cielo decidió venirse abajo sobre la ciudad. Una tormenta eléctrica azotaba la mansión con una furia que hacía temblar los cristales de las ventanas, como si la naturaleza misma estuviera tratando de advertir sobre el mal que habitaba dentro de esas paredes. Rosa no podía dormir. Daba vueltas en su cama, inquieta, con ese sexto sentido que tienen las madres y las abuelas cuando saben que algo no va bien. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, la hora del lobo, esa hora en la que los secretos salen a pasear. De repente, entre el estruendo de un trueno lejano, Rosa escuchó un sonido diferente. No era el viento, ni la lluvia. Era el crujido inconfundible de la madera del pasillo, seguido por el suave clic de una puerta cerrándose con extremo cuidado. Su corazón dio un vuelco. Se levantó en silencio, sin encender la luz, y abrió apenas unos centímetros la puerta de su habitación para espiar. Lo que vio la dejó helada, más fría que la tormenta de afuera. Al final del pasillo, saliendo de la habitación de Tomás, estaba Elena.
Pero no era la Elena perfecta y maquillada que se presentaba ante el mundo. Llevaba una bata de seda negra que se arrastraba por el suelo como una sombra, y su cabello estaba suelto, cayendo sobre su espalda como una cascada oscura. No parecía preocupada, ni angustiada por el niño. Al contrario, caminaba con una calma escalofriante, con la cabeza erguida. Lo que más asustó a Rosa fue ver que Elena se miraba las manos, frotándose las yemas de los dedos con un pañuelo, como si se estuviera limpiando algo, una mancha invisible, o tal vez la culpa. Pero en su rostro, iluminado fugazmente por un relámpago que entró por el ventanal, Rosa vio una media sonrisa, una sonrisa de satisfacción. Rosa esperó a que la mujer desapareciera en el ala principal de la casa antes de correr, descalza y con el corazón en la garganta, hacia el cuarto de Tomás. Al entrar, el olor la golpeó. No olía a niño, ni a talco. Había un aroma extraño, químico, ácido, mezclado con el olor agrio del miedo. Tomás no estaba gritando esa noche. Estaba peor, estaba petrificado. El niño yacía en medio de la cama, con los ojos abiertos de par en par, fijos en la puerta por donde acababa de salir su madrastra. Estaba empapado en sudor frío, tanto que su pijama se pegaba a su cuerpo delgado. Temblaba violentamente, castañeteando los dientes, pero no emitía ni un solo sonido. Era el silencio del terror absoluto, ese que te roba la voz porque sientes que si respiras, el monstruo volverá. «Tomás», susurró Rosa, acercándose despacio para no asustarlo más. «Ya se fue mi vida. Ya se fue. Rosa está aquí». Al escuchar su voz, Tomás dio un respingo y se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. «Shh», gimió el niño con lágrimas rodando por sus mejillas pálidas. «No hables. Ella escucha. Ella siempre escucha». Rosa se sentó al borde de la cama, sintiendo una rabia que le quemaba las entrañas. ¿Qué le había hecho esa mujer? Tomás no tenía heridas visibles, no había sangre, no había golpes. Pero su postura era la de alguien que acaba de ser torturado. El niño mantenía la cabeza rígida, sin mover el cuello, como si cualquier movimiento fuera a desencadenar una explosión de dolor. «¿Qué te hizo, mi amor?», preguntó Rosa, acariciándole la mano con ternura infinita. «¿Qué te hizo esa mujer? Dímelo, yo te voy a defender». Tomás negó con la cabeza frenéticamente, con los ojos llenos de pánico. «No puedo». Dijo que si hablaba papá nunca volvería. Dijo que me llevarían al lugar de los niños locos y que me dejarían allí para siempre. Rosa sintió que se le rompía el corazón. La crueldad de Elena no tenía límites. No solo le estaba haciendo daño físico, sino que estaba envenenando su mente, usando su amor por su padre y su miedo al abandono para mantenerlo callado. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Rosa comprendió que el enemigo no era una enfermedad misteriosa. El enemigo dormía en la habitación principal, envuelta en sábanas de hilo egipcio, mientras un niño inocente temblaba de dolor y miedo a pocos metros. Y Rosa supo que la guerra había comenzado. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando un cielo azul limpio que parecía burlarse de la oscuridad que reinaba dentro de la mansión. Rosa se levantó con una misión clara. No iba a esperar a que los médicos volvieran con sus diagnósticos inútiles, ni a que el padre regresara de su viaje de negocios. Ella iba a averiguar qué tenía el niño, y lo iba a hacer con sus propias manos. Preparó el baño de Tomás con agua tibia y sales relajantes, intentando crear un ambiente de paz. El niño entró al baño arrastrando los pies, con esas ojeras moradas que le comían la cara después de otra noche de terror. Rosa lo ayudó a quitarse el pijama empapado en sudor y lo metió en la bañera. Al principio, el agua caliente pareció aliviarlo. Sus hombros tensos bajaron un poco y soltó un suspiro largo. «Vamos a lavarte, mi vida, para que te sientas fresquito y nuevo», dijo Rosa, tomando una esponja suave y llenándola de jabón. Lavó sus bracitos, su espalda, sus piernas, canturreando una vieja canción de cuna que usaba con sus nietos. Tomás se dejó hacer, cerrando los ojos, disfrutando por primera vez en mucho tiempo
de un toque que no causaba dolor, sino consuelo. Pero el momento de paz se rompió cuando Rosa tomó el champú y acercó su mano a la cabeza del niño. «Ahora vamos a lavar esos rulos, que están muy enredados», dijo Rosa con dulzura. La reacción fue explosiva. Apenas los dedos de Rosa rozaron un mechón de pelo, Tomás soltó un alarido agudo y se lanzó hacia atrás en la bañera, salpicando agua por todas partes. «¡No! ¡No! ¡Ahí no!», gritaba, cubriéndose la cabeza con ambas manos, protegiéndola como si fuera de cristal a punto de romperse. «Me duele. Arde». Rosa se quedó con la mano en el aire, goteando espuma. «Pero Tomás, si no te he tocado, solo iba a...». «¿Qué está pasando aquí?». La voz de Elena retumbó en el baño, amplificada por los azulejos. Estaba parada en el marco de la puerta, vestida impecablemente para salir, pero su rostro estaba desfigurado por la ira. Entró taconeando con fuerza, empujando a Rosa hacia un lado con una brusquedad que casi la hace resbalar en el suelo mojado. «Le dije claramente que el niño necesita calma», bramó Elena mirando a Rosa con odio. «¿Por qué lo tortura?». «Señora, solo intentaba lavarle el pelo», se defendió Rosa, secándose las manos en el delantal, manteniendo la dignidad a pesar del empujón. «El niño tiene el cabello sucio, sudado. Es higiene básica, y si le duele tanto, deberíamos ver qué tiene ahí. Tal vez una herida, una infección». «Usted no es médico», la cortó Elena, poniéndose entre Rosa y el niño. «Es una simple niñera, y le prohíbo, escúcheme bien, le prohíbo terminantemente que vuelva a tocar la cabeza de Tomás». Rosa la miró, atónita. «¿Cómo dice?». «Que no le lave la cabeza. Pero señora, se le va a infectar, se le van a hacer nudos». «El niño tiene hipersensibilidad sensorial severa en el cuero cabelludo», mintió Elena, soltando las palabras técnicas con una fluidez ensayada. «Es parte de su trastorno neurológico. Cualquier estímulo, incluso el agua o el roce de un peine, le provoca una crisis nerviosa que puede derivar en convulsiones. Los médicos han ordenado que no se le toque la zona craneal bajo ninguna circunstancia. Yo misma me encargo de limpiarlo con toallitas especiales y sedantes cuando es estrictamente necesario. Usted ni se acerque». Rosa sintió un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Esa explicación era absurda. Ella había criado niños con piel sensible, niños con costra láctea, niños con golpes, pero jamás había escuchado que la cura fuera dejar de lavar o revisar la zona. Al contrario, cuando algo duele, se revisa, se cura, se sana. La prohibición era demasiado específica, demasiado conveniente. «Entendido, señora», dijo Rosa, bajando la cabeza en un gesto de falsa sumisión. Sabía que si discutía, la despedirían en el acto, y Tomás se quedaría solo. «Más le vale», amenazó Elena, arreglándose el cabello frente al espejo con vanidad. «Si veo que intenta tocarle un solo pelo a mi hijastro, llamaré a seguridad y la echaré a la calle sin pagarle un centavo. Ahora séquelo y vístalo. Y cuidado con sus manos». Elena salió del baño dejando un rastro de tensión en el aire. Rosa volvió a mirar a Tomás, que seguía temblando en la esquina de la bañera, abrazándose las rodillas. En ese momento, Rosa lo tuvo claro. No era hipersensibilidad. No era un trastorno. Había algo en esa cabecita, algo oculto entre los rizos oscuros que Elena protegía con uñas y dientes. Esa prohibición no era para proteger al niño del dolor, era para proteger el secreto de la madrastra. Y Rosa, mientras envolvía a Tomás en una toalla suave con todo el amor del mundo, juró que rompería esa regla. Porque a veces, desobedecer es la única forma de hacer justicia. La oportunidad llegó 2 días después, vestida de hipocresía. Elena anunció que asistiría a una gala benéfica a favor de los niños huérfanos. La ironía era tan grande que a Rosa le daban ganas de vomitar. Pero se tragó su disgusto y asintió con la cabeza mientras la señora de la casa salía, radiante y perfumada, advirtiendo una vez más que el niño no debía ser molestado. En cuanto el motor del coche de lujo se alejó por la avenida, el silencio volvió a caer sobre la mansión.
Pero esta vez, Rosa no se quedó de brazos cruzados. Sabía que tenía apenas unas horas antes de que el mayordomo, que actuaba como espía de Elena, subiera a hacer su ronda. Rosa cerró la puerta de la habitación de Tomás con llave por dentro, algo que estaba prohibido, pero la seguridad del niño valía cualquier riesgo. Tomás estaba en su rincón habitual, mirando la lluvia tras el cristal, con esa postura rígida de quien espera un golpe en cualquier momento. «Tomás, escúchame bien», dijo Rosa, arrodillándose frente a él para estar a su altura. Su voz era firme, pero suave como el terciopelo. «No soy médico, no soy tu madrastra, soy Rosa, soy una abuela. Y las abuelas curan, no lastiman. Necesito ver tu cabeza. Sé que duele, pero si no miro, no puedo sacar el dolor. ¿Confías en mí?» El niño la miró con esos ojos grandes y oscuros, llenos de lágrimas contenidas. Hubo un silencio eterno en el que Tomás pareció evaluar el alma de Rosa. Finalmente, con un leve asentimiento casi imperceptible, cerró los ojos y bajó la cabeza, entregándose a su destino. Rosa se acercó con el corazón latiéndole en la garganta. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, temblaban ligeramente. Encendió la lámpara de lectura y la acercó a la cabecera. Con una delicadeza extrema, comenzó a separar los rizos negros y espesos del niño. Al principio, no vio nada. El cabello era denso y estaba algo pegajoso por el sudor y la falta de lavado adecuado. Pero entonces, un olor llegó a su nariz. No era olor a suciedad normal. Era ese olor dulzón y nauseabundo de la infección, de la carne que grita auxilio, apenas disimulado por el perfume fuerte que Elena rociaba en la habitación. Rosa siguió el rastro del olor hacia la parte posterior de la cabeza, justo en la coronilla, esa zona blanda donde descansamos al dormir. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar al sentir ese olor? ¿Habrías tenido el valor de seguir buscando o habrías salido corriendo de miedo? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy, porque lo que Rosa encontró es la prueba de que el mal a veces tiene cara de ángel. Con la ayuda de un peine fino, Rosa apartó un mechón de pelo apelmazado, y lo que vio la hizo ahogar un grito de horror. Se llevó la mano a la boca para no asustar al niño, mientras las lágrimas brotaban instantáneamente de sus ojos. Allí, escondido entre la densidad del cabello, clavado con una precisión quirúrgica y cruel, había un alfiler. Pero no era un alfiler cualquiera. Era una aguja larga, de esas de sombrero antiguo, de casi 5 centímetros, con la cabeza negra para camuflarse entre el pelo oscuro de Tomás. La aguja no estaba simplemente enredada. Había sido insertada horizontalmente bajo la piel del cuero cabelludo, atravesando la carne viva como si fuera una tela. La zona alrededor estaba roja, hinchada, y supuraba pus y sangre seca. Cada vez que el niño apoyaba la cabeza en la almohada, la aguja se movía dentro de su carne. Cada vez que alguien intentaba acariciarlo, la presión clavaba el metal aún más. Cada vez que se peinaba, sentía un desgarro interno. No era una enfermedad. No era locura. Era una tortura medieval aplicada día tras día. Elena le había clavado eso allí, oculta por el cabello, sabiendo que nadie miraría tan de cerca, sabiendo que el dolor volvería loco al niño y que todos creerían que eran berrinches. «Dios mío», susurró Rosa, sintiendo una mezcla de compasión infinita y una furia asesina que nunca había experimentado. «Pobre angelito mío, han estado matándote en vida». Tomás, al sentir que Rosa dejaba de buscar, levantó la vista, temblando. «Ella me la pone», susurró el niño, confirmando la pesadilla. «Dice que es para que aprenda a ser fuerte. Dice que si me la quito, papá se morirá». Rosa sintió que el mundo se detenía. Ya no había dudas, ni suposiciones. Tenía la prueba del delito frente a sus ojos, incrustada en la piel de un inocente, pero ahora tenía un problema mayor. Elena volvería pronto, y si descubría que Rosa lo sabía, ambas vidas, la suya y la del niño, corrían un peligro mortal. Rosa se quedó mirando aquel objeto metálico, aquella prueba irrefutable de la maldad humana, y sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos como arena.
Su primer impulso, el impulso de cualquier madre, fue arrancar esa aguja de inmediato, liberar a Tomás de ese tormento, desinfectar la herida y abrazarlo hasta que dejara de temblar. Sus dedos incluso rozaron la cabeza negra del alfiler, listos para tirar. Pero entonces, la frialdad de la lógica la detuvo en seco. Si le quitaba la aguja ahora, ¿quién le creería? Elena era la señora de la casa, una mujer rica, bella y respetada. Rosa era solo la niñera nueva, una mujer humilde sin poder. Si sacaba la aguja, Elena diría que el niño se lastimó jugando, o peor aún, acusaría a Rosa de habérsela clavado ella misma para extorsionar a la familia. Sin la aguja en su sitio, la prueba desaparecía. Y si la prueba desaparecía, Elena seguiría allí. Y la próxima vez quizás no usaría una aguja, sino algo definitivo. Perdóname, mi vida. Perdóname por lo que voy a hacer. Lloró Rosa, besando la frente de Tomás, que la miraba confundido. No te la puedo quitar todavía. Tu papá tiene que verlo. Tiene que ver lo que te han hecho. El niño sollozó, aterrado ante la mención de su padre. Papá no me quiere. Papá le cree a ella. Hoy no. Prometió Rosa con una voz que retumbó como una sentencia. Hoy tu papá va a abrir los ojos, aunque tenga que abrírselos yo con mis propias manos. Rosa sabía que Elena volvería de la gala benéfica antes de medianoche. Tenía menos de 2 horas. Salió de la habitación dejando a Tomás encerrado con llave por su seguridad y corrió hacia el despacho del señor Montenegro, una habitación prohibida para el servicio. Sus manos temblaban mientras revolvía los cajones del escritorio de caoba, buscando la agenda privada que había visto el primer día. El corazón le latía tan fuerte que apenas escuchaba sus propios pensamientos. Encontró una libreta de cuero. Allí estaba. Número directo. Emergencias. Rosa descolgó el teléfono del despacho. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Cada segundo era una agonía. ¿Sí?, contestó una voz masculina, grave y claramente irritada. Se oía ruido de fondo, copas chocando, risas. Estaba en una cena de negocios, ajeno al infierno que vivía su hijo. Señor Montenegro, dijo Rosa, tratando de que no le temblara la voz. Soy Rosa, la niñera de Tomás. ¿Quién? El hombre resopló. ¿Cómo se atreve a llamarme a este número? Estoy en una reunión vital. Si el niño está gritando otra vez, dele el sedante y llame a mi esposa. Su esposa es la razón por la que su hijo se está muriendo, gritó Rosa, perdiendo el respeto pero ganando la autoridad de la verdad. El silencio al otro lado de la línea fue sepulcral. Escúcheme bien, señor. No soy una loca, y no quiero su dinero. Estoy viendo algo en la cabeza de su hijo que ningún médico ha querido ver. Si usted no viene a esta casa ahora mismo, antes de que llegue su esposa, le juro por Dios que agarraré al niño y me lo llevaré a la policía. Y entonces todo el mundo sabrá lo que pasa en la mansión Montenegro. ¿De qué está hablando? La voz del padre cambió. Ya no había irritación, sino una mezcla de duda y alerta. ¿Qué le pasa a Tomás? No se lo voy a decir por teléfono. Tiene que verlo. Tiene que verlo para creer que existe tanta maldad. Venga ya. O cargará con la culpa el resto de su vida. Rosa colgó el teléfono sin esperar respuesta. Se dejó caer en la silla de cuero, respirando agitadamente. Había lanzado el dado. Ahora, todo dependía de si en el corazón de aquel millonario quedaba todavía un rastro de amor paternal o si el dinero lo había corrompido por completo. Los minutos pasaron lentos, tortuosos. Rosa volvió al cuarto de Tomás y se sentó junto a él, sosteniendo su mano, rezando el rosario en voz baja. De repente, el sonido de un motor potente rompió el silencio de la noche. Unos faros iluminaron el camino de entrada, barriendo las paredes de la habitación con luces fantasmales. Rosa se asomó a la ventana con el alma en un hilo. ¿Era el coche deportivo del padre? ¿O la limusina de Elena? El coche frenó con un chirrido frente a la puerta principal. Era un sedán negro. El señor Montenegro bajó, pero no venía solo. Detrás de él entraba otro coche. Era Elena. Habían llegado al mismo tiempo.
El destino les había jugado una carta peligrosa. La confrontación no sería privada. Sería una guerra abierta, y Rosa estaba en medio, armada solo con la verdad y un alfiler escondido. Rosa se quedó mirando aquel objeto metálico, aquella prueba irrefutable de la maldad humana, y sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos como arena. Su primer impulso, el impulso de cualquier madre, fue arrancar esa aguja de inmediato, liberar a Tomás de ese tormento, desinfectar la herida y abrazarlo hasta que dejara de temblar. Sus dedos incluso rozaron la cabeza negra del alfiler, listos para tirar. Pero entonces, la frialdad de la lógica la detuvo en seco. Si le quitaba la aguja ahora, ¿quién le creería? Elena era la señora de la casa, una mujer rica, bella y respetada. Rosa era solo la niñera nueva, una mujer humilde sin poder. Si sacaba la aguja, Elena diría que el niño se lastimó jugando, o peor aún, acusaría a Rosa de habérsela clavado ella misma para extorsionar a la familia. Sin la aguja en su sitio, la prueba desaparecía. Y si la prueba desaparecía, Elena seguiría allí, y la próxima vez quizás no usaría una aguja, sino algo definitivo. «Perdóname, mi vida, perdóname por lo que voy a hacer», lloró Rosa besando la frente de Tomás, que la miraba confundido. «No te la puedo quitar todavía. Tu papá tiene que ver lo que te han hecho». El niño sollozó, aterrado ante la mención de su padre. «Papá no me quiere. Papá le cree a ella». «Hoy no», prometió Rosa con una voz que retumbó como una sentencia. «Hoy tu papá va a abrir los ojos aunque tenga que abrírselos yo con mis propias manos». Rosa sabía que Elena volvería de la gala benéfica antes de medianoche. Tenía menos de 2 horas. Salió de la habitación dejando a Tomás encerrado con llave por su seguridad y corrió hacia el despacho del señor Montenegro, una habitación prohibida para el servicio. Sus manos temblaban mientras revolvía los cajones del escritorio de caoba, buscando la agenda privada que había visto el primer día. El corazón le latía tan fuerte que apenas escuchaba sus propios pensamientos. Encontró una libreta de cuero. Allí estaba. Número directo. Emergencias. Rosa descolgó el teléfono del despacho. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Cada segundo era una agonía. ¿Sí?, contestó una voz masculina, grave y claramente irritada. Se oía ruido de fondo, copas chocando, risas. Estaba en una cena de negocios, ajeno al infierno que vivía su hijo. «Señor Montenegro», dijo Rosa, tratando de que no le temblara la voz. «Soy Rosa, la niñera de Tomás». «¿Quién?». El hombre resopló. «¿Cómo se atreve a llamarme a este número? Estoy en una reunión vital. Si el niño está gritando otra vez, dele el sedante y llame a mi esposa. Su esposa es la razón por la que su hijo se está muriendo», gritó Rosa, perdiendo el respeto pero ganando la autoridad de la verdad. El silencio al otro lado de la línea fue sepulcral. «Escúcheme bien, señor. No soy una loca y no quiero su dinero. Estoy viendo algo en la cabeza de su hijo que ningún médico ha querido ver. Si usted no viene a esta casa ahora mismo, antes de que llegue su esposa, le juro por Dios que agarraré al niño y me lo llevaré a la policía. Y entonces todo el mundo sabrá lo que pasa en la mansión Montenegro». «¿De qué está hablando?». La voz del padre cambió. Ya no había irritación, sino una mezcla de duda y alerta. «¿Qué le pasa a Tomás?». «No se lo voy a decir por teléfono. Tiene que verlo. Tiene que verlo para creer que existe tanta maldad. Venga ya, o cargará con la culpa el resto de su vida». Rosa colgó el teléfono sin esperar respuesta. Se dejó caer en la silla de cuero, respirando agitadamente. Había lanzado el dado. Ahora, todo dependía de si en el corazón de aquel millonario quedaba todavía un rastro de amor paternal, o si el dinero lo había corrompido por completo. Los minutos pasaron lentos, tortuosos. Rosa volvió al cuarto de Tomás y se sentó junto a él, sosteniendo su mano, rezando el rosario en voz baja. De repente, el sonido de un motor potente rompió el silencio de la noche. Unos faros iluminaron el camino de entrada, barriendo las paredes de la habitación con luces fantasmales. Rosa se asomó a la ventana con el alma en un hilo. ¿Era el coche deportivo del padre o la limusina de Elena?
El coche frenó con un chirrido frente a la puerta principal. Era un sedán negro. El señor Montenegro bajó, pero no venía solo. Detrás de él entraba otro coche. Era Elena. Habían llegado al mismo tiempo. El destino les había jugado una carta peligrosa. La confrontación no sería privada. Sería una guerra abierta. Y Rosa estaba en medio, armada solo con la verdad y un alfiler escondido. Los pasos en la escalera resonaron como truenos antes de la tormenta. Se escuchaban los gritos agudos de Elena, intentando detener a su esposo, mezclados con la voz grave y autoritaria del señor Montenegro, exigiendo explicaciones. La puerta de la habitación se abrió de golpe, golpeando contra la pared con violencia. Allí estaban Elena, con su vestido de gala y el maquillaje corrido por la furia, y Alejandro Montenegro, el padre ausente, con el rostro rojo de ira y confusión. «¡Es una loca, Alejandro!», chilló Elena, señalando a Rosa con un dedo acusador. «Te ha llamado para extorsionarnos. Mira cómo tiene al niño. Seguro que ella misma lo ha asustado. ¡Sácala de aquí!». Alejandro miró a Rosa, luego a su hijo, que se encogía en la cama temblando como una hoja. «Más te vale que tengas una buena razón para interrumpir mi vida de esta manera», dijo el hombre, con una frialdad que helaba la sangre. Rosa no bajó la mirada. En ese momento, no era una empleada frente a un millonario. Era una leona defendiendo a su cachorro. «La razón está aquí, señor», dijo Rosa con voz firme. «Acérquese, pero hágalo con cuidado, porque su esposa se ha encargado de que su hijo viva un infierno». Elena intentó interponerse, agarrando a su marido del brazo. «No, no te acerques. El niño puede tener una crisis. Los médicos dijeron». «Cállate, Elena», rugió Alejandro, zafándose de ella con un empujón brusco. Algo en la seguridad de Rosa le había plantado la semilla de la duda. El hombre se acercó a la cama. Tomás lo miró con terror, esperando el golpe, esperando el regaño habitual. Alejandro sintió un nudo en la garganta al ver el miedo en los ojos de su propia sangre. «Papá», susurró el niño, apenas audible. «Mire aquí, señor», indicó Rosa, señalando la coronilla del niño. «Mire lo que hay bajo esos rizos que su esposa prohibió tocar». Alejandro encendió la luz de la mesita al máximo y se inclinó. Sus manos grandes y cuidadas apartaron el pelo con torpeza al principio, pero luego, guiado por Rosa, vio lo que nadie quería ver. El silencio que siguió fue absoluto, aterrador. Alejandro se quedó petrificado. Sus ojos se clavaron en la cabeza negra del alfiler, en la piel enrojecida e hinchada, en la supuración que rodeaba el metal incrustado en la carne viva de su hijo. «¿Qué es esto?», balbuceó, retrocediendo un paso, pálido como un muerto. Sintió náuseas. El mundo se le vino encima. No era una enfermedad. Era un objeto, un arma. «Es una aguja, señor», dijo Rosa sin contener las lágrimas. «Una aguja de sombrero. Alguien se la clavó ahí, para que le doliera cada vez que apoyara la cabeza, cada vez que intentara dormir. Alguien que quería que pareciera loco para encerrarlo y quitarlo del camino». Alejandro se giró lentamente hacia Elena. La mirada del hombre había cambiado. Ya no había confusión. Había un dolor infinito transformándose en una furia volcánica. «Tú», susurró Alejandro. Elena retrocedió hacia la puerta con la máscara de perfección hecha pedazos. «¡Fue él!», gritó desesperada. «El niño está loco. Se lo hizo él mismo para culparme. Tú sabes que me odia». «¿Él mismo?», intervino Rosa implacable. «Un niño de 7 años se clava una aguja en la nuca, en un ángulo perfecto para que no se vea, y luego finge dolor cada vez que alguien se acerca. No insulte nuestra inteligencia, señora. Usted prohibió que le laváramos la cabeza. Usted creó la mentira de la hipersensibilidad. Usted es la única que entra aquí cuando él grita». Alejandro volvió a mirar a su hijo que lloraba en silencio y luego a la mujer con la que compartía su cama. De repente, todas las piezas encajaron. Los viajes de negocios que ella le animaba a hacer, los médicos incompetentes que ella contrataba, la insistencia en internar a Tomás. «Lo hiciste por la herencia»,
dijo Alejandro con la voz rota. Querías deshacerte de él para que todo fuera tuyo. El millonario cayó de rodillas junto a la cama de su hijo, derrumbado por el peso de su propia ceguera. Mientras Elena intentaba huir por el pasillo, Alejandro agarró la mano de Tomás y rompió a llorar como un niño, pidiendo un perdón que sentía que no merecía. La mansión Montenegro, que siempre había sido un templo de silencio y frialdad, se convirtió esa noche en un torbellino de caos y justicia. Elena, al verse descubierta, intentó correr hacia la salida, perdiendo por el camino su dignidad y uno de sus zapatos de cristal. Pero la justicia divina, amiga mía, a veces tarda, pero siempre llega. Antes de que pudiera alcanzar su coche para huir, las sirenas de la policía inundaron el jardín. Rosa, previsora y valiente, había llamado a las autoridades en el mismo instante en que el señor Alejandro entró a la casa. Fue una imagen que quedaría grabada en la memoria del barrio para siempre. La gran señora Elena, la madrastra perfecta, siendo sacada esposada, gritando insultos y amenazas, con el maquillaje arruinado y el vestido de gala manchado de barro al haber tropezado en su intento de fuga. Ya no había altivez en ella, solo la desesperación de una bestia acorralada. Alejandro ni siquiera la miró mientras se la llevaban. Sus ojos y su alma estaban anclados en la cama de su hijo. Minutos después, llegaron los paramédicos. Con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de lo vivido, un doctor procedió a extraer la aguja. Alejandro sostuvo la mano de Tomás con fuerza, llorando en silencio, mientras Rosa le acariciaba la frente al niño, susurrándole que todo iba a terminar. Hubo un pequeño gemido, un tirón seco, y de repente, el sonido metálico de la aguja cayendo sobre una bandeja de acero. «Ya está», dijo el médico, limpiando la herida. «Se acabó, campeón. Ya no hay nada ahí». Tomás soltó el aire de sus pulmones en un suspiro largo y tembloroso. Se tocó la cabeza con timidez y al no sentir el pinchazo agónico, esbozó una sonrisa débil, la primera en años. «No duele», susurró mirando a su padre con incredulidad. «Papá, ya no duele». Esa frase fue la daga final en el corazón de Alejandro. El millonario, el hombre de negocios implacable, se derrumbó. Cayó de rodillas junto a la cama, abrazando las piernas de su hijo, y lloró con un desconsuelo que estremeció a todos los presentes. «Perdóname, hijo, perdóname por favor», sollozaba Alejandro, golpeando el suelo con el puño. «Estaba tan ciego. Creí que dándote esta casa y juguetes te estaba dando todo, y te dejé solo con un monstruo. Trabajaba para darte un futuro y casi te robo el presente. Soy el peor padre del mundo». Tomás, con esa inocencia que solo los niños conservan a pesar del dolor, bajó de la cama y abrazó el cuello de su padre. «No llores, papá. Rosa me salvó. Ella dijo que tú vendrías». Alejandro levantó la vista y buscó a Rosa, que observaba la escena desde un rincón, con los ojos húmedos. El hombre se puso de pie, caminó hacia ella y, rompiendo todas las barreras sociales que antes los separaban, le tomó las manos con reverencia. «Señora Rosa», dijo con voz ronca, «no tengo vida suficiente para pagarle lo que ha hecho hoy. Usted vio lo que yo no quise ver. Usted fue la madre que mi hijo necesitaba cuando yo solo era un proveedor de dinero. Gracias. Gracias por devolverme a mi hijo». Esa noche, la aguja fue retirada de la cabeza de Tomás, pero también fue retirada la venda de los ojos de Alejandro. El dolor físico había desaparecido, pero ahora comenzaba el verdadero proceso de sanación. Curar las heridas del alma y reconstruir una familia sobre los cimientos de la verdad y el amor, y no sobre el dinero y las apariencias. Han pasado 6 meses desde aquella noche fatídica en la que la verdad salió a la luz. Y si pasaras hoy por delante de la mansión Montenegro, no la reconocerías. Las rejas de hierro ya no parecen lanzas de una prisión, sino la entrada a un hogar. Las cortinas pesadas que mantenían la casa en penumbras han sido retiradas, y ahora la luz del sol inunda cada rincón, llevándose para siempre el frío de los secretos. En el jardín, donde antes reinaba un silencio sepulcral, ahora se escuchan risas. Es Tomás,
Ya no es el niño pálido y aterrorizado que se arrancaba el pelo. Ahora tiene las mejillas sonrosadas, ha ganado peso y corre tras una pelota de fútbol con una energía inagotable. Sus rizos oscuros, esos que antes escondían una tortura, ahora vuelan libres al viento, sanos y brillantes. Y sentado en el césped, con la corbata desabrochada y el traje de diseñador manchado de hierba, está Alejandro. Ya no es el hombre que vive pegado al teléfono. Aprendió de la manera más dura que ninguna reunión de negocios vale más que un minuto de risas con su hijo. Aprendió que el dinero puede comprar la mejor casa, pero no puede comprar un hogar. Pero la imagen más hermosa de este cuadro es la mujer que los observa desde el porche, sentada en una mecedora de mimbre, con una taza de té en las manos. Rosa ya no lleva el uniforme de servicio. Alejandro le prohibió volver a usarlo. Ahora vive allí no como empleada, sino como lo que realmente es, la abuela del corazón, el ángel de la guarda de esa familia. Rosa mira a Tomás y sonríe, agradeciendo a Dios por haberle dado la fuerza para desobedecer, para ser curiosa, para no rendirse ante las amenazas de una mujer malvada. Ella sabe que salvó una vida, pero también sabe que esa vida la salvó a ella, dándole un nuevo propósito y llenando el vacío que la pérdida de su propio nieto había dejado. Esta historia, mi querida amiga, nos deja una lección que no debemos olvidar jamás. El diablo a veces se viste de seda, huele a perfume caro y tiene la sonrisa perfecta. Elena tenía todo el lujo y la belleza exterior, pero por dentro estaba podrida. Rosa, con sus manos curtidas y su ropa sencilla, tenía la riqueza más grande de todas. Un corazón lleno de amor y una intuición que no se compra en ninguna universidad. Nunca subestimes el poder de escuchar a un niño. Nunca ignores ese presentimiento que te dice que algo anda mal. Y sobre todo, recuerda que la verdadera cura para los dolores del alma no está en las pastillas ni en los regalos caros, sino en el amor, en la atención y en la valentía de defender a los inocentes, cueste lo que cueste. Si esta historia te emocionó y te llegó al corazón, te invito a suscribirte, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando, porque quiero leerte y conocerte. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia que aparecerá en pantalla, que también está llena de sorpresas, emociones fuertes y grandes lecciones de vida. Nos vemos allá.